Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango Mundialista. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en esta madrugada número 16 juntos. 16 episodios diarios hasta ahora de Me Quiero Volver Chango en este mundialazo que nos tiene de nueva cuenta en la habitación que ya conocen en Los Ángeles. No por mucho tiempo, de hecho, en cuanto acabe de grabar esto, tendré que emprender camino al aeropuerto para ir de vuelta a Nueva Inglaterra. Concretamente, vuelo directo Los Ángeles-Boston y de ahí, tras unos pocos días en Connecticut, instalarnos en Nueva York, desde donde transmitiremos desde los 16avos hasta la final Me Quiero Volver Chango, salvo un viaje pendiente todavía otra vez a Los Ángeles, otras veces. Son 6 horas de ida, 6 horas de vuelta. No me quejo en absoluto, me encanta sentir que estoy en el Mundial, más allá de que sea en casa, ¿no? Que en lugar de que yo vaya al Mundial, el Mundial ha venido acá. Estados Unidos es un país gigante y bueno, no sé cómo me ven. Queda todavía un buen de camino, ¿no? El Mundial no ha empezado, de hecho, ¿no? Si hablamos de partidos, pues sí, ya hemos establecido que se ha jugado más de la mitad de partidos, pero son partidos eliminatorios. Yo siempre he sostenido que el Mundial empieza cuando arranquen los 16avos de final. Todo este proceso ha sido simplemente un trámite para eliminar a los 16 peores equipos, ¿no? Filtrar a 16 que sobran dentro de 48 y a partir de que queden 32, en lugar de hacer lo que se hacía antes, ¿no? Una fase de grupos de 32, pues ahora la novedad es que va a ser eliminación directa, como sucedía en Italia 34, ¿no? Llegabas al Mundial, jugabas un partido, perdías, te ibas. Aquí es lo mismo, simplemente se ha hecho dentro de una idea de eliminatoria con muchísimos grupos y al final con un filtro en el que han quedado fuera o están quedando fuera 16 selecciones de un nivel muy bajo para que las otras 32 puedan jugar el Mundial. Ahora sí, entonces esto apenas empieza. En cuanto a días, no hemos llegado todavía a la mitad. Vuelvo a preguntar, no sé qué tan golpeado me vean, pero sobrevivo bien y ya está. Vamos a la reflexión número 1, o ya estaba en la reflexión número 1, por la mala suerte, les decía, de cubrir justo un partido que es el único en el que no hay nada en juego. En todos los demás, en la primera jornada, en la segunda jornada, pues obviamente había cosas en juego, no había todavía ningún equipo eliminado. En la tercera jornada sí que hay partidos en donde un equipo está eliminado, pero el otro se juega quedar en primero, en segundo o en tercero de grupo, y hay otros en donde al revés, ¿no? Hay un equipo que está con el primer lugar asegurado, pero otro que está evitando quedar eliminado. Aquí es el único de todos los partidos del Mundial. Todos los partidos del Mundial tienen un interés, incluso el partido por el tercer lugar, menos este. ¿Quién lo iba a decir? Tenía buena pinta cuando se nos asignó el Turquía contra Estados Unidos. Pero bueno, al final ha resultado un partido amistoso dentro del marco mundialista, un estadio sensacional, lleno, un buen ambiente. Estados Unidos salió con suplentes, como era de esperarse. Para haber jugado con suplentes no lo hizo del todo mal, sobre todo cuando entró Christian Pulisic, que se lesionó en el primer partido tras una brillante primera mitad en contra de Paraguay, no jugó contra Australia, hoy ingresó y desde que ingresó el segundo tiempo Estados Unidos fue otro, demostró que no es tanto si juegan titulares o suplentes, Christian Pulisic hace que este equipo sea peligroso con su presencia y bueno, no alcanzó de todas formas ante una Turquía que se jugaba pues a pesar de estar eliminada, arrancar algo en este Mundial, ¿no? Para mí ni siquiera clasificaron al Mundial y para los turcos seguramente que tampoco. Después de tantos años, desde que en 2002 habían ido a su único Mundial, en tiempos modernos por lo menos, y tras ese tercer lugar había mucha esperanza, ¿no? De que esta selección por lo menos se metiera entre los 32 finalistas y no fuera una de esas 16 incompetentes selecciones que no lograban ni siquiera meterse a 16avos de final. Así que la victoria de hoy de Turquía no cambia nada. Sí que fue un placer ver a Arda Güler en la cancha. Es magnífico, no es que en la tele no se note, pero en la cancha se nota mucho más la clase de Arda Güler. Es una lástima desde mi punto de vista que juegue en el Real Madrid. Podría destacar mucho más en otro equipo, ¿no? donde
donde no haya tantas figuras y tantos futbolistas queriendo destacar encima de los otros. Creo que podría ser el faro que iluminara a muchísimos otros equipos. Pero bueno, el Real Madrid seguramente está contento en el Real Madrid a pesar de esos 2 años sin éxitos y ya tendrá más oportunidades de ir a otros mundiales y que le vaya mejor. Hoy ha tenido una muy buena actuación en contra de Estados Unidos, que su actuación pues es difícil evaluarla una vez que ha jugado con suplentes, pero sí que no es lo ideal llegar a la fase final o empezar el mundial, como les digo, ¿no? Para mí es empezar el mundial a partir de 16avos y hacerlo con una inercia negativa, una inercia a la baja, porque su primer partido fue sensacional en contra de Paraguay, su segundo partido fue bueno en contra de Australia y también a la baja porque un primer tiempo muy bueno, un segundo tiempo en el que administró su victoria y este tercer partido ya con suplentes pues ha sido regular, ¿no? Entonces cada partido ilusiona un poco menos esta selección de Estados Unidos. Vamos a ver si con la titularidad de Christian Pulisic en contra de Bosnia y Herzegovina otra vez este equipo vuelve a ilusionar como lo hizo en el primer partido contra Paraguay. Reflexión número 2. Alemania contra Ecuador. Un partido en donde Alemania sabía que iba a ser primer lugar de grupo, salvo que perdiera y que Costa de Marfil a la misma hora le hiciera un montón de goles a Curazao. Tantos como Alemania le hizo a Curazao en la primera jornada. Esa fue la importancia de ese primer partido. Fue un seguro de vida para Alemania, sabiendo que hoy podía perder porque la diferencia de goles le protegía. En este caso, sí, porque el factor de desempate inicial, que es el resultado directo entre Costa de Marfil y Alemania, quedó en empate. Entonces, la diferencia de goles le iba a permitir a Alemania avanzar en primer lugar de grupo, siempre y cuando Costa de Marfil no destrozara a Curazao como lo hizo Alemania en la primera jornada, cosa que no pasó. Así que, por las dudas, Alemania salió con equipo titular, con lo mejor que está ahora mismo a disposición de Julian Nagelsmann, entendiendo que la lesión, la baja de Schlotterbeck es dura, porque el equipo es muy frágil defensivamente, aunque también Schlotterbeck es un defensa con unas aptitudes tremendas, pero también con un perfil de defensa precipitado que tampoco es que podamos decir que le habría dado una seguridad que de todas formas no iba a tener la selección alemana. En cualquier caso, Alemania, al ver que Costa de Marfil no estaba destrozando a Curazao, entonces fue sacando a sus principales figuras, bajando la tensión del partido, sacó a Kimmich, sacó a Kai Havertz, sacó a Florian Wirtz, sacó a Mecha, etc. Y bueno, en el segundo tiempo, Ecuador se jugó la vida. Ecuador realmente aprovechó que Alemania bajó la calidad en el terreno de juego y Ecuador muy merecidamente saca la victoria, sobre todo tomando en cuenta que lo estaban apuñalando, porque el gol al minuto 1 fue un puñal en contra de un equipo que ya venía sufriendo mucho, que ya venía de ser superior, no por mucho, pero sí superior en términos generales a Costa de Marfil, sobre todo los empates, sobre todo los postes son los que evitan el empate. Costa de Marfil en los últimos minutos consigue la victoria. Otro empate el primer empate en contra de Curazao. Cuando mereció por lo menos empatar en contra de Costa de Marfil, perdió. Cuando mereció ganar en contra de Curazao, empató. Obviamente que no hay muchas excusas cuando empatas en contra de Curazao, y menos cuando Curazao venía de perder 7-1 en contra de Alemania, pero Curazao hace un muy buen partido. El arquero de Lerum lo paró todo y no fue el día de Ecuador. Bueno, arrastrando todo esto, tras 2 partidos en los que mereció ganar, a pesar de muchas cosas que ya se fueron diciendo, ¿no?, de la selección ecuatoriana, si lo tenemos que reducir a un análisis muy breve, Ecuador mereció ganar. En términos generales, sus 2 primeros partidos no lo hizo, llegó con un solo punto a jugar contra la selección más dura del grupo y resulta que te mete un gol en el primer minuto y con un error terrible del árbitro, ¿no?, o del árbitra de este partido, pues hay una falta muy clara de Pavlovic a la hora de central de espaldas, le pega en la cara a un jugador ecuatoriano y la jugada sigue, acaba en gol
imagínense, Leroy Sané acaba metiendo el primer gol de su carrera en una Copa Mundial y yo estaba seguro que el VAR iba a intervenir para quitárselo y no, el VAR quiso ver a otro lado. Dicen, y yo no puedo estar menos de acuerdo, que para proteger a la árbitra, ¿no? Como para no poner en tela de juicio su decisión de no interpretar que había falta en esa evidente patada, juego peligroso si quieres, de Pavlovic. Y no, lejos de proteger, el VAR lo que hizo fue evidenciar a la árbitra, ¿no? Y esta árbitra de Estados Unidos pues pudo haberse cargado a Ecuador. Pero Ecuador otra vez demuestra, que es una de mis convicciones en el fútbol, que hay que todo lo demás, todo lo que no sea cancha, todo lo que no sea tú superando a tu rival, son accesorios, son obstáculos en el camino. La lluvia, el terreno de juego, el árbitro, son cosas que no están bajo tu control. Y hay que superar esos obstáculos. Y el rival solamente es uno de ellos, pero es el único al que realmente de manera directa puedes contrarrestar. No puedes contrarrestar el tema de la cancha o el tema del árbitro. Simplemente tienes que contrarrestar a ese rival que te quiere ganar y que tú necesitas ganarle. Y eso es lo que hizo Ecuador ante un rival que ya dije las circunstancias del mismo, ¿no? Salió muy serio en el primer tiempo. No es que en el segundo se relajara, ni mucho menos, pero sí empezó a sacar a gente pensando ya en el encuentro de 16avos de final. Y Ecuador con garra, con convicción, con huevos, con esa palabra tan famosa en los últimos 15 años o 20, resiliencia. Ecuador muy merecidamente consiguió no solamente su gol con Angulo muy rápido, el 1-1, que le dio tranquilidad, sino que se mantuvo con calma, no se desesperó, tuvo sus aproximaciones, no llegó el gol, pero finalmente cayó. Una jugada, por cierto, en la que Neuer otra vez queda evidenciado. No es un error grave, pero sí es un error de, llevas, quizás Neuer, leyenda total del fútbol, pues obviamente vas perdiendo reflejos con los años, timing en la salida, resistencia, elasticidad, etcétera, ¿no? Pero lo que no pierdes es la intuición o los mecanismos básicos, o lo que no deberías de perder, de ir por una pelota en lugar de esperarla, ¿no? Es lo que pasa en el segundo gol. Un centro, Neuer espera la pelota y pues por supuesto que no era cuestión de esperarla, sino de adelantarse, de ir a la pelota y no de levantar las manitas a que le llegara. No, estás en una Copa Mundial y Ecuador estaba jugando la vida y consigue ese gol trascendental para clasificar. Una selección que estaba contra las cuerdas y que estuvo muy cerca de quedar eliminada, a pesar de que ha demostrado en todo este proceso ser como mínimo la tercera mejor selección de CONMEBOL. Colombia podrá decir que no, es debatible. Brasil mismo no está en un nivel muy superior a Colombia y Ecuador, no lo ha estado en la eliminatoria ni en la Copa América. Ya veremos si en esta Copa Mundial, lo normal es que sí, es decir, el talento que tiene Brasil a pesar de todo sigue siendo mayor que el que tienen Colombia y Ecuador, pero Ecuador viene con un proceso muy bueno, ¿no? Y para mí era y sigue siendo uno de esos equipos llamados a llegar lejos y ha evitado por lo menos el bochorno de quedar eliminado a las primeras de cambio. Reflexión número 3, y esto nos lleva a que qué bueno que Escocia no va a clasificar. Se dijo, se sigue diciendo, porque todavía está ahí latente la posibilidad de que Escocia se meta a 16avos y que sea el rival de México en esta ronda. Un rival un equipo que le ganó 1-0 a Haití de pedo, no debió haber ganado a Haití, que después perdió rápido, fácil contra Marruecos y luego cometió errores infantiles y no puso ningún tipo de oposición ante Brasil. O sea, realmente que nos está, creo que, enganchando el Mundial, nos está gustando lo que estamos viendo, pero aún sabiendo de las facilidades que hay en el sistema de competencia, siendo nuestra primera queja, ¿no? 48 equipos, clasifican 32, es un exceso. No nos damos cuenta, ¿no? de lo perverso que puede ser este sistema, pensando en los intereses deportivos, ¿no? del mismo. Hasta que no vemos que un equipo como Escocia
se puede meter a 16avos de final. O sea, ¿qué es esto? Un equipo que ha tenido una labor terrible. Y si Ecuador no le hubiera ganado a Estados Unidos, si Ecuador no le hubiera ganado su partido a la selección alemana, probablemente estaríamos hablando de que el Escocia contra México está casi confirmado. Y eso, pues, para mí sería terrible, honestamente, ¿no? Tener otra vez un sinodal tan fácil para México. Después de un grupo tan sencillo, encima que le tocara a Escocia en 16avos de final, es algo que yo no estaba dispuesto a soportar. Todavía puede pasar, son muy raras las combinaciones que tiene FIFA, nadie las entiende, tanto que podría agarrar y decir, ¿sabes qué? Va a ser Escocia. Y nadie podría decir, hey, pero ¿por qué? Si aquí están los algoritmos y está muy claro que le toca a Ecuador. No, bueno, parece que le va a tocar Ecuador y no Escocia. Habrá que esperar a que terminen de perfilarse los 4 peores terceros lugares, se trata de eso, ¿no? De que queden fuera los 12 coleros de cada grupo más los 4 peores terceros lugares. Entonces, una vez que Escocia sea es que sería terrible, ¿no? Que Escocia con 3 puntos, con menos 3 goles de diferencia, acabe evitando ser uno de los 4 peores terceros lugares y por lo tanto metiéndose ya a la fase definitiva, pues va a ser una depreciación terrible de lo que es ya el inicio del Mundial. No me importa ver a selecciones anticompetitivas en la fase de grupos. No, me importa, sí me importa, pero ya vimos que no pasa gran cosa. Ha estado divertido. Lo que no va a ser nada divertido es ver selecciones como esa en 16avos. Y ya sabemos que tendremos un Canadá contra Sudáfrica que tampoco es demasiado ilusionante, ¿no? Pero Sudáfrica se lo ganó, ¿no? Después de un inicio lamentable en contra de México, sacó el empate como pudo ante... Pues es que en ese grupo el nivel es muy, muy bajo, ¿no? Pero logró sacar ese empate de último minuto en contra de República Checa y luego contra Corea del Sur ganó, mereció ganar y bueno, está merecidamente en 16avos de final en contra de Canadá. Luego ya veremos quién llega de los 2 octavos y va a ser uno de los caballos negros. Bueno, Canadá menos, pero habrá cumplido sus objetivos, ¿no? Claramente, a pesar de no haber sido primer lugar de grupo. Y Sudáfrica, ni hablar, metiéndose a octavos de final. Pero más allá de estos 2 equipos que se enfrentan y que no va a ser un duelo tan apasionante como el que será seguro Brasil en contra de Japón o el que será Marruecos en contra de Países Bajos, no necesitamos a selecciones como Escocia echándonos a perder la calidad de los 16avos de final, y México no necesita seguir autoengañándose con este tipo de rivales. Así que estoy muy contento. Nada en contra de los escoceses, simplemente que mejoren si se quieren presentar a una Copa Mundial. Se presentaron a lo que para mí, insisto, es una eliminatoria mundialista y están muy cercanos a no superarla. Reflexión número 4. Todo indica que va a ser Ecuador el rival de México y a mí me encanta, me encanta. Mis compañeros están tristes, desilusionados, temerosos, lamentando que esto sea así, que ahí está el riesgo latente de que el sueño mexicano se acabe. En realidad es un partido parejo y es lo que yo celebro, que México ahora sí va a tener un sinodal que va a medir sus posibilidades, sus alcances, su nivel. Si México pasa este obstáculo, ya tendré yo pocos pretextos, excusas, argumentos en contra de una hipotética clasificación a octavos de final, que no será más que eso, ¿no? Pero bueno, ya me tocará hablar de ello si es que México le gana a Ecuador. Pero ahora sí tiene un rival que, para empezar, lo ha enfrentado y se conocen mucho. Copa América con Jaime Lozano hace un par de años, 0-0. Partido amistoso, también muy reciente, 0-0. O sea, va a ser un partido cerrado, de eso no cabe la menor duda. Pero además, en contra de México, juega que el efecto Estadio Azteca se va a reducir mucho, ¿no? O sea, de las 47 selecciones que podrían enfrentar a México en 16avos de final, inicialmente, ¿no? Cuando ves a los otros 47 rivales del Mundial, solamente 4 o 5 seguro no se verían afectados por el calor y por la altura de Ciudad de México. Y uno de esos hipotéticos rivales, para mala suerte de México, a los que le va a afectar mucho menos el escenario, es Ecuador, ¿no? Piensen en cualquier otro, en Inglaterra,
que todavía se puede enfrentar a México en octavos de final, ¿no? Inglaterra sí que le podría pesar el efecto de la altura, del calor, del recuerdo, los fantasmas de Diego Armando Maradona en 1986 en ese mismo escenario. Pero Ecuador no. Ecuador está, al contrario, se hace fuerte en la altura y en casa y le va a afectar mucho menos jugar en contra de México. Además de la calidad que tiene Ecuador, hombre por hombre. Mi única duda es el cansancio que vienen arrastrando los Hincapié, Caicedo, los futbolistas que llegaron tan lejos, William Pacho, en sus respectivos equipos y que han demostrado en este mundial que ha sido un calendario mucho más duro para ellos que para la mayoría de los jugadores mexicanos, ¿no? Entonces, eso que es una fortaleza, tener jugadores en los mejores equipos del mundo, también puede ser un hándicap en lo que se refiere a que a veces las piernas no responden, sobre todo si esto se va a tiempo extra, que tiene toda la pinta. Pero bueno, primero habrá que esperar que se enfrenten Ecuador y México. Para mí va a ser un duelo, si es que se da, sensacional, el que yo quería, sin ninguna duda, y ahí sí vamos a poder evaluar por fin a México contra un equipo no solamente poderoso, no candidato a ganar el Mundial, por supuesto, pero sí idóneo para la ronda de 16avos. México ya le ha ganado a Ecuador, lo hizo en 2002, han pasado muchos años, Ecuador ha mejorado muchísimo, México no tanto, y vamos a ponernos a prueba contra una selección que sin ser superpotencia mundial, ganarle sí que representaría algo. Sí sería para mí una manifestación de un buen mundial, pero hay que ganarle. Hasta ahora para mí México no ha hecho nada que no espere en un mundial. No espero que le gane a Ecuador, y si lo hace, pues entonces ya podremos empezar a hablar de un buen mundial. Reflexión número 5. Japón. Saben que es mi caballo negro. Si no lo saben, les aviso. En el primer partido contra Países Bajos no me gustó del todo, más allá de que fue un buen partido. Yo tenía las expectativas demasiado altas sobre Japón, pero me gustó que fue competitivo, que a pesar de que fue peor que Países Bajos, empató el partido y supo adecuarse muy bien en el segundo tiempo, etc. En el segundo partido me encantó, fue una exhibición en contra de Túnez, y contra Suecia le costó mucho. Fue mejor en el primer tiempo, fue superior, pero no tenía la fluidez ni penetró de manera constante como es habitual. Dominó a Suecia, pero no lo aplastó ni mucho menos. Eso en el primer tiempo. Hubo un momento, lo que pasa es que Japón necesitaba ganar y que Países Bajos, en su partido en contra de Túnez, tuviera una victoria mínima, ¿no? Porque después de empatar Japón y Países Bajos, estaba el asunto del desempate, ¿no? De la diferencia de goles, una vez que el primer factor de desempate había sido exactamente una igualdad entre neerlandeses y japoneses. Como Países Bajos había goleado a Suecia, Japón necesitaba golear a Suecia. Los dos golearon a Túnez, entonces, bueno, Japón había goleado a Túnez, Países Bajos había goleado a Suecia, y con la victoria que estaba teniendo muy pronto Países Bajos de 2-0 sobre Túnez, Japón sabía que iba a ser muy difícil, que o intentaba golear a Suecia o que mejor se quedaba con ese segundo lugar y no arriesgaba la posibilidad de quedar tercero. Al final de cuentas, quedar primero o segundo en ese grupo significaba enfrentar a Marruecos como líder o enfrentar a Brasil como sublíder. Y sí, a pesar de todo, es mejor enfrentar a Marruecos que a Brasil, pero tampoco hay una gran diferencia. Después, caer a tercer lugar podría implicar, nunca lo sabes, porque el sistema es extraño y no es fijo con terceros lugares, pero caer al tercer lugar podría implicar jugar contra Francia, o sea, todavía peor. Entonces, tras un buen primer tiempo, de menos a más, Japón en el segundo tiempo identificó que lo que necesitaba era, o sea, que ganando o empatando, de todas formas iba a caer en segundo lugar, porque Países Bajos se fue arriba muy pronto 2-0 contra Túnez y que no había solución. Pero Túnez metió un gol y de pronto Japón estaba a un par de goles de ser primer lugar de grupo, ¿no? En los minutos que pasaron de que Túnez
metió su gol y se puso 2-1 contra Países Bajos, a que cayó el gol de los europeos, que no pasó mucho tiempo, pero Japón tuvo sus llegadas, Japón pudo haber estado incluso provisionalmente en primer lugar de grupo, nunca pasó, y una vez que se enteraron que Países Bajos había recuperado su ventaja de 2 goles de diferencia sobre Túnez, Japón decidió que ganar el partido o empatarlo significaba lo mismo. Lo que tenía que evitar era perderlo para no caer a tercer lugar. Y Suecia fue mejor. Suecia superó a Japón en el segundo tiempo. Quiero venderme a mí mismo la idea de que Japón fue profesional, de que Japón no cayó en inocencias de otros tiempos, no se volcó al ataque a buscar la victoria, una victoria que no necesitaba, pero no se defendió bien tampoco. Dependió de Suzuki, con un par de atajadas muy buenas, o 3. Suecia debió haber ganado el partido. La verdad es que en el segundo tiempo Suecia hizo suficiente, un golazo. Está haciendo Elanga un gran mundial, o por lo menos está haciendo muy buenos goles, y Elanga hace uno de los mejores goles de la Copa Mundial, no al nivel del gol de Haití, de Isidore, pero muy bueno, muy bueno. Hoy hubo 2 muy buenos goles. El de Nicolás Pepe con Costa de Marfil en contra de Curazao, muy bueno, y este de Elanga. Pero el mejor sigue siendo el de Isidore, y bueno, creo que el mejor todavía está por llegar. Pero bueno, cierro el paréntesis del golazo que metió Elanga. Suecia al final no logra, Suecia sí necesitaba, ¿no? Ganar para evitar el tercer lugar y con ello potencialmente tener que enfrentar a la selección francesa. Pero les tocó muy mala suerte a los 3, ¿no? Tanto a Países Bajos como a Japón, como a Suecia. Tenían un grupo muy difícil de inicio, comparado con otros, y luego sabían que, tenían que enfrentarse al líder y al sublíder del grupo de Brasil y Marruecos, y que el tercer lugar, pues ahora estamos viendo, tampoco va a ser mucho mejor. Al contrario, podría enfrentar a Suecia contra la selección francesa. Así que bueno, ya veremos si Japón está para cumplir mi pronóstico. Yo dije desde antes de que empezara la Copa Mundial que Brasil iba a caer en 16avos en contra de Japón. Esto haría de esta selección brasileña de Carlo Ancelotti la peor representación en la historia de la canariña, y Japón no ha dado tantas señales como quisiera para fortalecer mi tesis. Pero bueno, obviamente no seré yo quien se baje de mi propio barco, ¿no? Ojalá ya la atiné a la primera parte, ¿no? Que Brasil se va a enfrentar a Japón. Ahora falta la segunda, que es que Japón realmente pueda ganarle a la selección brasileña. Va a ser en cualquier caso un partido entretenido. Lo único que realmente espero es que, bueno, 2 cosas. Uno, y una va pegada a la otra, ¿no? Si Brasil ha de ganar, por lo menos que Japón sea mejor. Que pierda, pero que sea otra historia más de héroe trágico en que Japón haya jugado mejor que Brasil. Y si esto no sucede, pues sí me va a pesar. Me va a pesar. Necesito que Japón juegue bien. Si Brasil gana, está bien. Pero si Brasil le pasa por encima y es claro ganador de ese partido, me va a pesar mucho. Mucho. En un mundial en el que Vinicius está haciéndolo bien, temo que Vinicius elimine a Japón, mucho, lo confieso, y espero que con estas palabras pueda proteger los intereses, mis intereses, porque Japón me da igual, la verdad. Bueno, la selección japonesa es un proyecto que apoyo, que me gusta, mundial a mundial, pero lo que realmente me importa dentro de mi ego es eso, es tener razón, es que la gente diga, mira, Barak lo vio muy bien. Pero bueno, no está fácil y les decía, lo único que espero es, uno, que Brasil no le pase por encima, no sea claro ganador, y 2, que Vinicius no aparezca, que meta un gol, pero si va a eliminar a Japón con 2 o con 3 goles, sería muy duro, he de reconocerlo, sería muy duro para mí, así que veremos si Japón puede competir, que es lo más importante. Creo que lo va a hacer. Si merece ganar, creo que lo va a hacer, y si logra ganar, eso está por verse. Siguiente reflexión, que ya perdí la cuenta. Reflexión número 6. Se han anotado ya 177 goles. El promedio goleador ha bajado, en parte gracias al conveniente empate 0-0 entre Australia y Paraguay.
Pero de estos 177 goles, como ya establecimos, hay 4 porterías que se mantienen invictas. México no ha recibido gol en 3 partidos. Argentina, España y Ghana en los 2 partidos que han jugado. Y solamente hay 4 selecciones que aspiran a acabar con 9 puntos. Bueno, México es una de ellas. Y solo hay 3 selecciones que pueden completar el paso perfecto en la primera fase. Uno es Argentina, una selección argentina que lo va a lograr, ¿no? Pero bueno, no sabemos nunca. Debería lograrlo en contra de Jordania. La selección francesa, que lo tiene mucho más difícil en contra de Noruega. Y la selección Colombia, que también lo tiene muy complicado contra Portugal. Así que es muy probable que solamente Argentina y México acaben como los únicos equipos de los 48 que iniciaron este mundial que ganaron sus 3 primeros partidos. Hay que ver qué grupo le tocó a Argentina, qué grupo le tocó a México. Si Francia logra sus 3 victorias, será con muchísimo mérito. Y si lo hace Colombia, ni hablar. Vamos a ver si logra o no vencer a Portugal, pero de inicio está esa reflexión. Solamente uno lo ha logrado y solo hay 3 que pueden aspirar a la marcha perfecta tras sus 3 primeros partidos en esta eliminatoria, como quiero llamarla yo, mundialista. ¿Qué vamos ya en la reflexión número... apenas en la 7. Mi momento favorito del día, antes de irme, que ya me tengo que apurar. Estaba haciendo el show Ahora o Nunca, afuera del estadio, muy bonito, precioso. Los gritos de la gente que va pasando por ahí y nos reconoce. Al aire. Es mi momento favorito del día, insisto. Fue muy divertido, pero me ha pasado unas cuantas veces y en ese momento no sabes cómo reaccionar. Entonces yo estoy comentando, ¿no? Estamos al aire en vivo, la gente está atrás de una reja, y ¡Barak! ¡Barak! Y yo, pues, es que me ha pasado, ¿no? Muchas veces que es el típico ¡Barak! ¡Barak! Volteas, me pasaba de chavo, ahora ya estoy más curtido y ya no soy presa tan fácil, pero es el típico ¡Barak! ¡Barak! Y pues yo, que no soy un tipo tan famoso, soy un tipo más de nicho, pues generalmente si alguien me reconoce es porque valora mi trabajo, ¿no? Pero siempre es un riesgo. De chavito era mucho más fácil que cayera en la trampa. El ¡Barak! ¡Barak! Que saludara, ¡chinga tu madre! Y te lo tenías que comer, ¿no? Entonces aquí, ¡Barak! ¡Barak! Hasta que dije, bueno, ¿qué puede pasar? Ya saludé. Le llamó la atención a Mauricio Pedrosa, que estaba conduciendo. Y en eso, el aficionado que gritó, ¡Barak! ¡Barak! ¡No sabes nada! Ay, fue muy divertido. Ganas de decirle igualito a Platón, ¿no? En eso me parezco a Platón, no sabemos nada. Pero creo que se escuchó muy clarito, además, lo cual fue muy divertido para mis compañeros, sobre todo. Imagínense, ¡Barak! ¡Barak! ¡No sabes nada! La verdad es que mucho mejor que un ¡chinga tu madre! Un momento grato, simpático. Gracias a todos los que gritaron. Es que injusta es la vida, ¿no? Hago mención del sinvergüenza que me gritó no sabes nada en lugar de los 2 o 3 que me gritaron cosas bonitas. Pero el que se ganó un lugar en mi anecdotario diario, de mi momento más divertido del día, fue ese pelafustán. Reflexión número 8. La de los goles, que ya la dije, ya la adelanté. Reflexión número 9. Quedan vivos 40 equipos. 40 equipos todavía pueden ser campeones del Mundial. Quedó fuera ya desde la primera jornada, que por cierto me equivoqué. Hace muchas, fe de ratas, porque hace muchos me quiero volver changos. Dije que habían eliminado a 4 equipos cuando eran 5. Se me pasó Jordania. Pero bueno, tras 2 jornadas quedaron fuera Haití, Panamá, Turquía, Túnez y Jordania. Eran 5, no 4. Ayer se unieron Qatar y República Checa y hoy Curazao.
porque el otro último de grupo ya había quedado previamente definido y era la selección turca, ¿no? Entonces son 8 de 16 selecciones que han de quedar fuera, las que ya han confirmado su eliminación. Todavía tiene posibilidades matemáticas, por ejemplo, Escocia, pero si lo desglosamos por confederación, que creo que esto es un ejercicio sano es un ejercicio, es un ejercicio sano, así está mejor dicho, para calibrar a qué confederación le dieron boletos de más, ¿no? Y hasta ahora, de estas 8 selecciones eliminadas, tenemos 0 de CONMEBOL, tanto que se habla de CONMEBOL y se habló del inicio, que fue un desastre, que son muchos boletos y bla, 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 ya veremos, pero Paraguay parece que ha superado la prueba, todavía puede quedar eliminado, pero seguramente va a estar en 16avos. Es un reto decir 16avos, porque es una palabra a la que no estamos acostumbrados. Octavos de final muchas veces, 16avos mucho menos, pero bueno, será cuestión de práctica. Uruguay seguramente será la primera eliminada mañana, pero está por verse. Y Colombia, Brasil y Argentina, por supuesto que tienen sus aspiraciones intactas. Entonces, ninguno de la CONMEBOL ha sido eliminado todavía, en espera de que Uruguay sea el primero. Tenemos un africano eliminado, que es Túnez, 2 asiáticos, que son Qatar y Jordania, 2 europeos, que son República Checa, Turquía y muy pronto, esperemos, Escocia, y 3 de CONCACAF. Ha sido una buena participación de los anfitriones, por lo menos han cumplido las expectativas, más allá de las mínimas expectativas, sobre todo Canadá, que no lo ha hecho tan bien, pero que se va a enfrentar a Sudáfrica, ¿no? Perdió el derecho de jugar en casa, perdió el primer lugar de grupo ante Suiza, pero tiene un rival que, vamos, también para Sudáfrica es una gran ocasión, ¿no? Enfrentar a Canadá en Los Ángeles y no en Canadá, porque Canadá no logró su primer lugar de grupo y tendremos a un equipo de octavos de final inesperado, por lo menos uno, ¿no? Es Sudáfrica o Canadá, y qué curioso sería que México no pudiera pasar si es que se acaba enfrentando a Ecuador. Es una posibilidad que quede fuera, y es una posibilidad también que Sudáfrica, sin ser favorito ante Canadá, pueda ganar ese partido y meterse a octavos de final. Sería curioso, ¿no? Que después de lo que vimos en la inauguración, Sudáfrica se metiera a octavos y México no. Pero bueno, ya veremos. Son 3 los equipos, les decía, de CONCACAF que están eliminados. Son Haití, Panamá y Curazao. Y en definitiva ha sido la confederación más golpeada de las... Bueno, Oceanía ninguno todavía, Nueva Zelanda sobrevive, pero si ignoramos Oceanía, son 3 eliminados de CONCACAF, 2 de UEFA, 2 de Asia, 1 solo de África y por ahora ninguno de CONMEBOL. Última reflexión. Al aire, otra vez. Tras el partido en el que México logra ganarle a República Checa, yo básicamente decía todo lo que dije ayer en Me Quiero Volver Chango. Expresé toda mi amargura y mi sentir en contra de una victoria que para mí es absolutamente intrascendente ante República Checa, y nos tocó enlazarnos, porque claro, yo me quejaba ayer de que todo era positivo, ¿no? Y que todo era un autoengaño en todos los medios, y ayer hicimos enlace con José Ramón y dije, bueno, por lo menos este güey va a estar de mi lado. Para mi sorpresa, no voy a decir que estaba eufórico, pero sí tenía un mensaje pues mucho más suavizado del que acostumbró durante tantos años. Y yo decía, puta, ¿realmente estoy más amargado que José Ramón? ¿No? Fue un golpe en realidad, de realidad, ¿no? Más que un golpe en realidad, un golpe de realidad. El que, cabrón, ¿estoy solo en este mundo? ¿Realmente soy el único que...? Claro que José Ramón pues, no parecía tan enojado con la victoria de la selección mexicana como de costumbre, y hasta Mauricio Pedrosa, que estamos ahí en el enlace, y él como conductor, terminando, o bueno, ya para despedirse, dijo, mira, te veo muy positivo, te veo muy optimista. Y ahí, puta, si fuera, le puedo haber dicho, le hubiera mentado la madre y le hubiera dolido menos a José Ramón, ¿no? Te veo muy amargado, o te veo ya muy viejito,
cualquier cosa que le hubiera dicho Mauricio le hubiera dolido menos que te veo muy optimista. Porque ahí tuvo que recular y dijo, no, optimista no, optimista no. No, simplemente que es un país que ha sufrido mucho y que ha hecho un buen partido, una buena primera fase, pero no es que esté optimista. O sea, realmente le pegó, ¿no? El que lo hayan tachado de optimista. Y me pareció divertido también. Me pareció muy divertido, pero a la vez digno de reflexión. No voy a cambiar quién soy, no es una pose, pero sí me hace pensar, güey, estás más amargado que José Ramón, cabrón. ¿Quién es el problema? ¿Eres tú o es el mundo? Yo quiero pensar que es el mundo, que yo estoy bien, que no es que esté amargado, simplemente me gusta ver las cosas desde una óptica realista, sincera y exigente. Y si ya ni siquiera José Ramón está en mi barco, pues qué triste, ¿no? Pero bueno, José Ramón se encargó al final de decir, no, optimista no, optimista no. Le dolió que le dijeran optimista. Quizás a mí algún día mi corazón se ablande y me llamen optimista. Eso fue Me quiero volver chango. ¿Y si no? Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.